Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a iniciar nuestro segmento de entrevistas. José Luis Palacios, experto minero, tema de actualidad, la minería ilegal en el Ecuador. Pero bueno, es un hecho que sucede históricamente, ¿no? En el país ha habido minería ilegal toda la vida. Sí, lamentablemente es así. Buenos días, María Isabel, buenos días, Washington, un gusto estar aquí, compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir parte de la investigación que he realizado en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza en España y en el Instituto Helmholtz para la Tecnología de Recursos de Freiberg, Alemania. Qué bien. Déjame solamente destacar sí, claro. un tema. A veces los periodistas o los medios de comunicación no tenemos mucho acceso a todas las fuentes que podrían brindar esta información de primer nivel. Cabe destacar que usted muy gentilmente se contactó a través de Twitter con esta servidora y manifestó esta enorme investigación que usted desarrolla, por lo cual nos parecía lo más pertinente, perdón, estaba alejada del micrófono, lo más pertinente invitarle y que nos aporte con su conocimiento. Sí, listo. Sí, muchas gracias por la invitación. Precisamente algunas cosas de lo que, la mayoría de cosas que vamos a comentar aquí es parte de la investigación que hemos realizado. Excelente. Sí, la minería ilegal, como dijo Washington, lamentablemente ha sido algo histórico, ¿no? Pero si ustedes me permiten ahondar un poco más en el tema, ampliar el espectro de discusión de lo que realmente representa la minería, para tener más elementos que las personas que nos escuchan puedan discernir más acerca de todo lo que implica la minería en el Ecuador. Bueno, primero el objetivo de la minería es la producción de metales. Y esa producción de metales en nuestra sociedad ha ido aumentando a nivel mundial a escalas realmente alarmantes, digamos así. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un simple foco incandescente, que teníamos unos pocos materiales, un filamento de wolframio, un casquillo de aluminio, 2 metales. Ahora a las personas que nos escuchan, tengo aquí un foco LED. Aquí tenemos mínimo unos 6 metales aquí. Tenemos indio, metales raros, aluminio, zinc y otros metales. Esto es para mostrar que nuestra sociedad ha ampliado el uso de estos metales. Y ese uso intensivo de metales ha provocado que el consumo de metales también haya aumentado. Y ese uso de metales, puede venir de 2 formas, de manera legal o de manera ilegal. De manera ilegal hemos visto lo que ha sucedido en nuestro país, en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Todos somos conocedores a través de los medios de comunicación de la gran problemática social que representa la minería ilegal. Pero por otro lado, se requieren de estos metales para nuestra sociedad. Ya en el 2002, en la conferencia de la UNESCO en Johannesburgo, la capital sudafricana, se declararon a los metales como estos elementos necesarios para mantener nuestra sociedad moderna. También la Conferencia de las Naciones Unidas declaró este año 2019 como el año de la tabla periódica de los elementos, por esta necesidad que revisten los metales para nuestra sociedad. Es decir, que nuestra sociedad no está alejada de los metales y eso se requiere una producción cada vez más extensiva de los metales. Las tecnologías verdes, por ejemplo los paneles solares, los aerogeneradores, requieren de estas tecnologías, de estos metales. Y cada vez estos metales van a ser consumidos más extensivamente, como dije, para la producción de estas tecnologías verdes que van a permitir descarbonizar nuestra sociedad. En nuestros estudios que hemos realizado dentro de nuestro grupo de investigación, se ha proyectado que la demanda, por ejemplo, de plata necesaria para los circuitos en los paneles solares, para producción de energía eléctrica a través de la radiación solar, va a ser tan grande que va a cuadruplicar las reservas actuales de plata existentes en América Latina. Dense en cuenta de la magnitud del consumo de metales que va a representar. Y eso solo en caso de una tecnología verde. Podríamos hablar también del consumo de litio para las baterías de los autos eléctricos. Pero en las baterías de estos no solo se emplea litio, a veces el litio se toma como un caso, se habla mucho de litio, pero también en las baterías de estos autos híbridos y eléctricos interviene litio, cobalto y níquel. Es decir que nuestra sociedad ha ampliado tanto la gama de uso de estos metales que realmente ahora hablamos de una sociedad que es una sociedad multicolor, porque utilizamos casi todos los elementos de la tabla periódica. Otro elemento necesario considerar dentro de la producción de metales es algo que nosotros denominamos dentro de nuestro grupo de investigación, es como la pérdida de capital mineral. En nuestros estudios nosotros empleamos una teoría, una metodología en la cual a través de la calidad física de los metales
porque un metal puede ser evaluado de varias formas. La más común es a través de los precios de los metales. Estos precios de los metales varían por distintas razones. Usualmente el precio no es fijado por los países productores como América Latina o África o China, sino más bien están fijados en Londres o en Nueva York. La otra forma de valor es a través del peso. Un kilogramo, por ejemplo, de oro puede ser igual a un kilogramo de hierro, pero la desventaja de estos dos métodos es que no toman en cuenta, uno, la escasez, y otra es la concentración en la corteza terrestre. Entonces nosotros a través de una metodología desarrollamos y evaluamos esta pérdida de capital mineral, porque el hecho de tener minerales concentrados en las minas representa un gran ahorro energético, tanto en el procesamiento de metales. De tal manera que en nuestra investigación nosotros estudiamos a 20 países en América Latina y el Caribe para ver si esos réditos económicos productos de la venta de minerales suplían esa pérdida de capital mineral que va a existir. Y nosotros determinamos que de lejos realmente estos réditos económicos no benefician al país en cuanto a la pérdida de capital mineral existente. Es decir, para ponerlo en términos prácticos que la gente nos pueda entender, nosotros nos ubicamos físicamente a la iglesia de la Basílica, por ejemplo, es a las personas que nos escuchan a nivel mundial. La iglesia de la Basílica es la entrada al patrimonio cultural de la humanidad del centro histórico de Quito. ¿Qué les parecería si yo les dijera a ustedes, Washington y María Isabel, que están aquí en el set, que la iglesia de la Basílica está en venta? Y si yo les dijera que esa iglesia les voy a vender no por todo lo que representa, no solo religiosamente, sino por todo el patrimonio, sino que les dijera que les voy a vender la iglesia de la Basílica por el costo que ustedes va a representar transportar las piedras. ¿Qué me dirían ustedes? Wow. Bueno, eso es lo que está pasando actualmente. Lamentablemente América Latina y el Caribe están mal vendiendo sus recursos naturales. Estamos regalando los catedrales naturales que representan los recursos minerales en América Latina. Bueno, eso es algo que está sucediendo y va a suceder mucho más. O sea, la presión sobre los recursos minerales, en este caso de América Latina, va a seguir en aumento porque se van a requerir mucho más metales, ¿no? Y eso es una de las causas por las cuales esta minería ilegal con tantos problemas que están sucediendo, no solo en nuestro país, ¿no? Es reserva estratégica, ¿no? América Latina es sí, una reserva exactamente, estratégica de metales mundiales. Y lamentablemente a veces en nuestro país, cuando se habla de minería ilegal, como que se ausenta un poco del análisis de todo el contexto que representa esto de la minería, ¿no? Porque Ecuador tiene un rol, todavía no significativo dentro de la producción de metales en la región, pero tiene un rol dentro de la región de América Latina, y también América Latina tiene un rol dentro del mundo en cuanto a la producción de metales. Recordemos que en América Latina se encuentran las principales reservas de litio, lo que se conoce como el triángulo de litio entre Chile, Perú y Bolivia. Se encuentra una región vasta en el cuadrángulo de hierro en Brasil ubicado, y una parte importante de reservas de minerales en todo el callejón interandino. Es decir, que estamos hablando de una región que tiene amplios recursos minerales que ya son bastante explotados por otros países como México, nuestros vecinos Perú, Colombia, también Chile, recordemos Venezuela también. Venezuela, cualquier cantidad de recordemos que Chile es el principal productor de cobre en el mundo, ¿no? Y bueno, algunas personas la atañen a Bolivia como el populismo y eso, pero bueno, Bolivia tiene la planta de procesadora de carbonato de litio, ¿no? En grado para producción de baterías, la única en Sudamérica, ¿no? Eso es un avance para no solo exportar materias primas, como actualmente sucede en la gran cantidad de países de América Latina, ¿no? ¿Conoce usted el proyecto Cascabel en la provincia de Imbabura? Sí, mire, ese es un proyecto que se ha hablado bastante en los últimos tiempos. Por la gran cantidad de reservas que habría. Sí, exactamente, dicen que algunos es uno de los proyectos más importantes de cobre y oro. Ahora, eso también es uno de los proyectos en general. En el 2016 ya se hizo un catálogo minero de algunos proyectos, ahí estaba incluido este proyecto Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, ¿no? Entonces, como les digo, esta no es coincidencia que en el Ecuador y en general en toda la región se haya aumentado mucho el interés por parte de las empresas mineras para la producción de metales, ¿no? Claro, pero lo que usted llama la atención es qué se queda en nuestro país, qué se da a cambio. Esa es la gran discusión, ¿no? A veces dentro de la discusión de las leyes mineras se habla de regalías, ¿no? Entonces eso más bien hay que ponerle en contexto quién realmente está regalando a quién, ¿no?
Entonces, más bien este tipo de espacios nos permiten llegar con otros tipos de ideas a las personas que nos escuchan, nos permite ampliar el espectro de discusión y tomar en cuenta otras cosas que no se consideran, ¿no? ¿Y quién está regalando a quién? Porque eso hay que aclararle. Esa es la pregunta. Entonces, nosotros realmente, las empresas mineras no pagan por el recurso, pagan por cuánto les cuesta extraer, y los precios no son de estos metales no son determinados por los países productores, sino más bien en Londres, en Nueva York, y son de manera externa. Entonces, realmente una forma en la que se podría controlar eso, nosotros hemos tenido una discusión bastante extensa en nuestro grupo de investigación, es necesariamente que se requiere tipo de alianzas estratégicas de los países. Claro. O sea, es decir, muchos dirán el sueño bolivariano, idealista, realmente ahora es una necesidad en cuanto a la protección de los recursos naturales de América Latina. Tipo OPEP. Exactamente, la idea sería una organización que permita tener el control en cuanto a los precios, para que estos precios sean de una forma que retribuya más tanto la pérdida de capital mineral que va a existir en los países, para que sirvan también para disminuir las pérdidas, los efectos ambientales que van a intervenir en estos procesos de extracción minera. La gran industria que hace uso de este tipo de metales es la que está fijando externamente los precios, explotando los recursos de América Latina. Sí, de manera indirecta, así es. Ajá. Así es. Y eso realmente es grave en términos de saqueo de recursos. Exactamente, por eso nosotros determinamos eso como la pérdida de capital mineral, ¿no? Y es algo que debemos ser conscientes todos los ciudadanos que nos escuchan, ecuatorianos y ciudadanos de América Latina, que una vez que se extraigan esos recursos nunca van a volver a recuperarse dentro de la forma de yacimiento que están, ¿no? Solo para darles una idea, esa concentración de metales dentro de las minas representa un gran ahorro de energía. Solo para darles una idea, en nuestro grupo de investigación lo que hicimos es determinar a través de modelos de cuánto costaría energéticamente la concentración de metales. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Oro actualmente, un valor aproximado, se requieren, tengamos la idea mental de un barril de petróleo, cuando libera energía, es una cantidad energética que nosotros vamos a emplear en comparar. Actualmente más o menos se requieren 8 barriles para producir 1 kilogramo de oro. Si eso se va a extraer de la tierra común, cuando lleguemos a un caso extremo, para ver realmente cuál es el efecto de tener los metales concentrados en las minas. Si eso se extrayera, por ejemplo, de las piedras comunes, que también tienen un contenido de oro muy bajo, se requerirían alrededor de 10.000 barriles de kilogramo. De barriles de petróleo por kilogramo de oro. Entonces, démonos cuenta de la magnitud que realmente representa el hecho de tener estos metales concentrados en las minas. Y esto también nos lleva a valorar más nuestros recursos. Ahora, debería también el país, en este caso, o el Estado, definir políticas públicas que impidan, o no sé, o que regulen precisamente la explotación minera ya a nivel interno, para que las prácticas ilegales y las prácticas artesanales o semi-artesanales no proliferen como están proliferando ahora en el caso de Buenos Aires. Así es, bueno, necesariamente ahí se requiere la intervención del Estado para regularizar este tipo de actividades, no necesariamente estos términos que se conocen como pasivos ambientales. Todos los problemas ambientales son bien grandes, porque ahí no solo interviene el daño social y de patrimonio natural, digamos, sino también la parte de daño ambiental por la utilización de mercurio que muchas veces se utiliza, ¿no? Bueno, lo que yo considero ahí que se requiere realmente de instituciones estatales fuertes que ejerzan un verdadero control, ¿no? Tenemos la Agencia de Regulación de Control Minero, todas las instituciones, ministerios deberían ser más fuertes. Realmente se requiere un Estado fuerte para ejercer un control más adecuado de toda la actividad minera. Y si ya se quiere hacer, es decir, que se quiere propender a una minería de gran escala, deberíamos realmente también a nuestros legisladores pedirles que analicen una reforma de la actual ley minera. Recordemos que en la ley minera del 91 no existía un cierre de mina. En la actual ley minera ya existe, al menos ya dice algo del cierre de mina. Pero yo creo que si se va a propender a una minería extensiva con con mineras importantes, sí se debe establecer otro tipo de cosas, ya como establecer un cierre progresivo de mina, establecer acuerdos, o existe un código internacional de manejo del cianuro. Para ponerles un ejemplo, el cianuro se emplea para la producción de oro,
Y eso es algo que está estipulado dentro del reporte técnico de Fruta del Norte, en Somoleche y Chipe, que ellos lo van a utilizar. Bueno, existe todo un proceso técnico para mitigar el daño ambiental. Entonces, también propender a las empresas para que ya existen estos tipos de códigos, para que ellos también se adjunten este tipo de códigos para que exista un mejor manejo de los recursos. Y necesariamente algo que no se toma en cuenta, también escuchaba alguna entrevista cuando ustedes hacían una persona que hablaban de las piscinas de relave, los tailings de las palabras en inglés. Realmente ese es el futuro inmediato de la minería, porque recordemos que ahí existen también metales en grandes concentraciones, no en las concentraciones que se encuentran en las minas, pero también en grandes concentraciones, y eso es algo que ya está sucediendo a nivel internacional. Dentro de nuestra legislación a nivel de América Latina no se toma en cuenta esto. O sea, no se toma en cuenta que cuál es el propietario de ese recurso. ¿Es la empresa minera que lo extrajo o es del Estado? Entonces realmente eso tiene que estar bien claro, y tiene que ser el Estado el propietario de ese recurso, y eso va a ser la minería inmediata después de la extracción de los yacimientos mineros. Bueno, interesantísimos datos con José Luis Palacios, experto en minería, que estamos seguros va a aportar a esto que ha sido interés también de nuestra emisora, estar difundiéndole para que la ciudadanía pueda debatir de manera adecuada. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, María Isabel, muchas gracias, Washington. Simplemente decirles también que soy profesor titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica, investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Politécnica Nacional. Gracias por este espacio. Muchas gracias por haber aportado al esclarecimiento del tema aquí en Pichincha Universal. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.